Buenas tardes, mi nombre es Edwin Arango, estudiante de enfermería de tercer semestre del Hospital Marco Fidel Suárez de Bello. Hoy vamos a hablar de las formas farmacéuticas. Las formas farmacéuticas es la composición final de un medicamento, para lo cual se da para su vida útil y un final de un proceso de conformación, ¿cierto? ¿Esto a qué nos ayuda? Nos ayuda a facilitar la vía de administración, tanto oral, rectal, vaginal, tópica y todas las anteriores, ¿cierto? Lograr una dosificación correcta, ¿cierto? Hacer más agradable la administración del medicamento y también favorecer la absorción de la administración del medicamento, ¿cierto? Hablando de las formas farmacéuticas, existen tres tipos de formas farmacéuticas, las cuales son sólidas, semisólidas y líquidas. Hablamos por sólidas, son tabletas, cápsulas, grajeas simples, grajeas entéricas, polvos, granulados, supositorios y óvulos, ¿cierto? Vamos a empezar. Tabletas. Hablamos de tableta como la composición final del medicamento, siendo así algo duro y ovalado circular, ¿cierto? Esto nos ayuda a una mejor administración del medicamento, bien sea dando un cuarto, la mitad o entera, dependiendo de su dosis, ¿cierto? Podemos entender que es vía oral, ¿cierto? En el estómago es donde se hace la acción del medicamento, es donde se descompone, por decirlo así, y ya avanza al resto del cuerpo. Grajeas simples. Podemos entender que las grajeas simples están recubiertas por azúcar. ¿A qué nos ayuda ese recubrimiento de azúcar? Como muchos medicamentos tienen olores, sabores, que no son acordes a nuestro organismo, entonces lo cual no es tan agradable para nosotros. Entonces ahí es donde vienen las grajeas simples a ayudar con el azúcar, con un revestimiento para evitar el olor y el sabor. Hablamos como grajeas entéricas. Las grajeas entéricas igualmente van vía oral, pero hablamos de entéricas porque están recubiertas por una capa entérica, valga la redundancia, de polímero, que ayuda a que su descomposición final sea en el duodeno, por lo cual tiene que pasar en lo anterior por el estómago. ¿Qué hace el estómago? Con los ácidos que tiene el estómago descomponen la mayoría de los medicamentos que van vía oral, se descomponen en el estómago. Entonces, ¿qué hace este polímero? Nos ayuda a que no se desintegren ni se vaya ese revestimiento de todo del medicamento en el estómago, sino que directamente llegue al duodeno. Listo. Polvos. Hablamos de la conformación final de varios principios activos, ¿cierto? Hablamos de polvos también para aplicación vía oral o tópica, ¿cierto? Como dermatológicamente nos mandan también muchos polvos. Hablamos de granulados, la composición final. Estos también tienen azúcar para lograr una composición mucho más densa, ¿cierto? Y para ayudar a que el organismo ayude a su degustación sea mucho mejor. Listo. Hablamos pues de los granulados vía oral. Estos se descomponen, hacen su principio activo pues en el estómago. Hablamos de los supositorios vía rectal. Este termometico aquí es porque en las mucosas, la mayoría de mucosas, por ejemplo en la vía rectal, esta con el calor corporal, el medicamento, por ejemplo un supositorio, allí es donde se ablanda o donde hace su principio de acción. Hablamos de óvulos, ya sabemos, vía vaginal, entendemos como óvulos en forma de balita, ¿cierto? Entendemos también que en el óvulo tiene un lado mucho más inferior, mucho más grande que el otro. Entonces el óvulo, en la hora de introducirlo, es finalmente por donde tiene menos consistencia, por decirlo así.
Continuamos con las semisólidas. ¿Cuáles son las semisólidas? Entendemos como cremas, pastas, ungüentos y absorbibles. Entendemos por las semisólidas que se distinguen como superficiales, que son superficiales, penetrantes y absorbibles. Las superficiales vienen siendo las antisépticos, que son superficiales, lubricantes, protectores solares, que también son muy superficiales, y refrescantes. Los penetrantes tenemos, por decirlo también, como un gel antiinflamatorio que ya tiene que penetrar el tejido, ¿cierto? Para así llegar a hacer su acción. De igualmente, un gel analgésico nos ayuda también mucho a la hora de que es penetrante, se absorbe a nivel penetrante, ¿cierto? Los absorbibles, podemos entender como absorbibles son aquellos parches, ¿cierto? Parches hormonales, parches de medicamentos, parches de nicotina, toda clase de parches, ¿cierto? Podemos entender como crema, es más sólida, mucho más sólida, y es a nivel tópica. Allí se encarga la dermis, hipodermis, de generar pues la absorción de este medicamento, ¿cierto? Tenemos también la pasta ya viene siendo algo mucho más duro, más riguroso, ¿cierto? Igual tópico, bien sean a nivel de los miembros inferiores o miembros superiores. Hablamos por ungüento, es mucho más aceitoso, ¿cierto? Más grasoso. Es vía tópica también, lo contrario de la pasta, que pasta ya es mucho más polvo y el ungüento ya es mucho más líquido, por decirlo así. Absorbibles, ya podemos entender que es tópico, pues pueden ser los parches, que son ya al lado de ellos, de los parches hormonales, medicamentos de parches, etc. Hablamos de los líquidos como jarabe, suspensiones, emulsiones, elixir, soluciones, tinturas, lociones, colurios, enemas, inhalaciones inyectables, limentos y geles, ¿cierto? Hablamos de jarabe como un principio activo, ¿cierto? Con un 70% de azúcar, que nos ayuda a su sabor y a su degustación para que sea mucho mejor a la hora de la administración. Va vía oral, ¿cierto? Tenemos las suspensiones, también van vía oral, es de un aspecto turbio. Las emulsiones son compuestos por dos principios activos que no se mezclan entre sí, tienen sus dos principios activos pero no se mezclan entre sí. Por ejemplo, como la emulsión de Scott, ¿cierto? Tenemos elixir, es vía oral, compuesto aromatizado, ¿cierto? Con un compuesto de alcohol. Sabemos que las cuatro anteriores hacen su descomposición pues en el estómago, ya que allí el estómago con sus líquidos ayuda a la desintegración de los medicamentos, para así hacer que la absorción en el intestino sea mucho más fácil y factible, ¿cierto? Seguimos con solución. La solución es de uno o más principios activos, son soluciones acuosas, son más aguadas, son vía tanto oral como ocular. Las tinturas vía tópica u oral. Las tinturas son preparados de dos principios activos, ¿cierto? También tenemos las lociones, aplicación externa,
también por un compuesto más alcohólico, ¿cierto? O una solución acuosa. Hablamos de colirius. El colirius es para los párpados, claro. Debe ser estéril porque como estamos en zonas mucosas, las zonas mucosas ayudan a que la absorción del medicamento sea mucho más factible, mucho más rápida, su acción sea mucho más rápida la acción a la hora que sea rápida. Enema, ya sabemos que el enema es vía rectal, el enema lo usamos para el estreñimiento, para las evacuaciones, tanto para algunos exámenes que nos tengamos que practicar a nivel rectal o a nivel de inhalaciones, ¿cierto? Aquellos que necesitan nebulizaciones para ayudar a bien sea la garganta o los pulmones. Esto se hace con una cámara, ¿cierto? O vía oral con puto inhalador. Edwin, se muere solar y se borra todo lo que llevamos. 1, 2 y 3. Hablamos de inhaladores, ¿cierto? Aquellas personas que necesitan nebulizaciones, ¿cierto? Bien sea con una cámara o simplemente con un inhalador haciendo el splash, ¿cierto? Esto ayuda a los pulmones o también sea a la garganta. Hablamos de inyectables, ¿cierto? Los inyectables son preparados, son líquidos, son principios activos, bien sea acuosos o aceitosos, ¿cierto? Para la administración del medicamento, vía intramuscular, vía intravenosa, bien sea etc., ¿cierto? Como se nos predisponga. Los linimentos, ¿cierto? Hablamos de una solución que emplea alcohol, ¿cierto? Esto lo usan mucho los deportistas, esto es tópico, ¿cierto? A nivel del área de superficie del órgano más grande que tenemos en nuestro cuerpo. Hablamos también del gel, ¿cierto? Que ya viene siendo un compuesto de partículas, de muchas partículas, vía tópica. Bueno, esta fue mi explicación y mi exposición de las formas farmacéuticas. Muchísimas gracias, hasta luego.